Audiolibros presenta Siembra y Cosecha, una poderosa guía para manifestar la realidad que deseas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito sin esfuerzo, mientras que otras luchan constantemente? En este audiolibro, el renombrado místico Neville Goddard desvela la respuesta. A través de la ley universal de siembra y cosecha, aprenderás que cada pensamiento, cada emoción y cada creencia es una semilla que plantas en el jardín de tu mente. Sumérgete en un viaje que te enseñará a identificar y arrancar las semillas de la duda y el miedo que te impiden avanzar. Cultivar pensamientos de abundancia, salud y felicidad para que florezcan en tu vida. Alinear tu imaginación con tus deseos más profundos, convirtiendo lo invisible en tangible. Esta no es solo una teoría, es un manual práctico que te dará las herramientas para transformar tu mundo interior y, por lo tanto, tu realidad exterior. Deja de luchar contra las circunstancias y empieza a crearlas. Escucha ahora Siembra y Cosecha y descubre el poder que siempre ha estado en tus manos. Capítulo 1. El final de la cuerda dorada. Te doy el extremo de una cuerda de oro. Solo enróllala hasta formar una bola y te llevará a la puerta del cielo. Construida en el muro de Jerusalén. William Blake. Los siguientes ensayos he tratado de indicar ciertos caminos para acercarnos a la comprensión de la Biblia y a la realización de nuestros sueños, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Muchos de quienes disfrutan de los antiguos y familiares versículos de las Escrituras se desaniman al intentar leer la Biblia como si fuera cualquier otro libro, porque con razón no comprenden que está escrita en un lenguaje simbólico, sin saber que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia. Se devanan los sesos un rato y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus imágenes, el lector de la Biblia debe tener una imaginación despierta. Según las Escrituras, dormimos con Adán y despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y éste durmió. Génesis 2:21. Si Adán, o el hombre en general, duerme profundamente, entonces sus experiencias, tal como se registran en las Escrituras, deben ser un sueño. Solo quien está despierto puede relatar su sueño, y solo quien comprenda el simbolismo de los sueños puede interpretarlo. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. La Biblia es una revelación de las leyes y funciones de la mente, expresadas en el lenguaje de ese reino crepuscular al que nos adentramos al dormir. Dado que el lenguaje simbólico de este reino crepuscular es prácticamente el mismo para todos los hombres, quienes lo han explorado recientemente, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de este libro, sin embargo, no es darle una definición completa de los símbolos bíblicos o interpretaciones exhaustivas de sus historias. Lo único que espero haber hecho es haber indicado el camino en el que es más probable que usted tenga éxito en la realización de sus deseos. Todo lo que deseáis solo puede obtenerse mediante el ejercicio consciente y voluntario de la imaginación en obediencia directa a las leyes de la mente. En algún lugar, dentro de este reino de la imaginación, hay un estado de ánimo, un sentimiento de deseo cumplido que, si se hace apropiado, significa éxito para usted. Este reino, este Edén, tu imaginación, es más vasto de lo que conoces y merece la pena explorarlo. Te doy el extremo de una cuerda de oro. Debes enrollarla hasta formar una bola. Capítulo 2. Los 4 poderosos. 4 poderosos están en cada hombre. William Blake. Y de Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Génesis 2:10. Cada uno tenía 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño les aflige. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:25. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados.
separados entre sí como los dedos de su mano. Los cuatro poderosos son cuatro aspectos diferentes de su mente, y difieren entre sí en función y carácter, sin ser cuatro seres separados que habiten el cuerpo de un hombre. Los cuatro poderosos pueden equipararse a los cuatro caracteres hebreos, Yod, He, Waw, He, de derecha a izquierda, que forman el nombre misterioso de cuatro letras del poder creativo, Yahweh, o incluso ocasionalmente como Jehová, a partir de, y combinando dentro de sí mismo las formas pasadas, presentes y futuras del verbo ser. El tetragramatón es venerado como símbolo del poder creativo en el ser humano. Yo soy, las cuatro funciones creativas, en el ser humano se extienden para materializar, en los fenómenos materiales reales, las cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los cuatro poderosos comparándolos con los cuatro personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su época desempeña muchos papeles. Como gustéis, acto segundo, escena septia, el productor, el autor. El director y el actor son los cuatro personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de una obra. Lo hace en forma de un deseo como ojalá tuviera éxito, ojalá pudiera hacer un viaje, ojalá estuviera casado, etc. Pero para aparecer en el escenario mundial, estos temas generales deben de alguna manera especificarse y desarrollarse en detalle. No basta con decir ojalá tuviera éxito. Eso es demasiado vago. ¿Éxito en qué? Sin embargo, el primer Mighty One solo sugiere un tema. La dramatización del tema queda a la originalidad del segundo Mighty One, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra. Pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Mentalmente construye una escena lo más realista posible de lo que experimentaría si se hubiera cumplido su deseo. Cuando la escena se visualiza con claridad, el trabajo del autor está completo. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Su tarea es asegurarse de que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez, hasta que se sienta natural en el papel. Esta función puede compararse con una atención controlada y dirigida conscientemente, una atención enfocada exclusivamente en la acción, lo que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como la del Hijo de Dios, la imaginación humana. El actor, este cuarto poderoso, realiza en su imaginación la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Representa el drama una y otra vez hasta que adquiere la apariencia de realidad. Sin la visión dramatizada del deseo cumplido, el tema permanece como un mero tema y duerme eternamente en las vastas cámaras de temas no nacidos. Sin la atención cooperante, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido, la visión percibida no alcanzará la realidad objetiva. Los cuatro poderosos son los cuatro sectores del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el Siervo de Jehová, quien fielmente desarrolla el tema en una visión dramática. El tercero es el Hombre de Jehová, quien estuvo atento y obediente a la visión del deseo cumplido, quien devuelve la imaginación errante al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, quien representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los cuatro cuartos del alma humana. Todo lo que ves, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake Todo, lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema dramatizado, ensayado y representado en otros lugares. Lo que presenciamos en el escenario del mundo es una construcción óptica concebida para expresar los temas dramatizados, ensayados y representados en la imaginación humana. Los cuatro poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre, y todo lo que el hombre contempla, aunque parezca externo,
No son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio. Construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle respecto de los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y representado dentro de sí mismo. La criatura fue sujetada a la vanidad para que pudiera tomar conciencia de la individualidad y de sus funciones, porque con conciencia de la individualidad y de sus funciones puede actuar con un propósito. Puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y clama a un Dios objetivo que lo salve de su propia creación. Oh Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no me escucharás? Clamaré a ti violencia y no me salvarás. Habacuc 1:2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará de torturarse ciegamente ejecutando juicios sobre los demás. En cambio, reescribirá la obra para que se ajuste a su ideal, pues comprenderá que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los cuatro poderosos que lleva dentro. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres de su mundo son meros actores y son tan incapaces de cambiar su obra como los actores en la pantalla del teatro lo son de cambiar la imagen. El cambio deseado debe concebirse, dramatizarse, ensayarse y representarse en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, haya completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que sea natural, entonces se levantará el telón sobre este mundo aparentemente sólido y los cuatro poderosos proyectarán una sombra de la obra real sobre la pantalla del espacio. Hombres y mujeres interpretarán automáticamente sus papeles para lograr la realización del tema dramatizado. Los actores, debido a sus diversos papeles en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo y por su relevancia se ven atraídos a su drama. Interpretarán sus papeles, creyendo firmemente que fueron ellos mismos quienes iniciaron los papeles que interpretan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 17, 21, 23. Estoy involucrado en la humanidad. Somos uno. Todos desempeñamos los cuatro papeles de productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo así podremos asegurar un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las cuatro funciones del único. Dios en nosotros para que podamos tener la compañía de Dios, como sus hijos. El hombre no debe quedarse solo como hombre. Su meta debe ser más elevada, porque Dios solo acepta a los dioses como compañía. Angelus Silesius en enero de 1946. Llevé a mi esposa y a mi hija pequeña a Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, de vacaciones. Sin saber que habría dificultades para conseguir un pasaje de regreso, no había reservado el nuestro antes de salir de Nueva York. Al llegar a Barbados, descubrí que solo había dos barcos que operaban en las islas, uno desde Boston y otro desde Nueva York. Me dijeron que no había plazas disponibles en ninguno de los dos barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York durante la primera semana de mayo, me apunté en la larga lista de espera para el viaje de abril. Unos días después, el barco procedente de Nueva York ancló en el puerto. Lo observé con mucha atención y decidí que ese era el barco que debíamos tomar. Regresé a mi hotel y decidí una acción interior que sería mía si realmente navegáramos en ese barco. Me acomodé en un sillón de mi habitación para sumergirme en esta acción imaginativa. En Barbados, al embarcar en un gran barco de vapor, nos adentramos en el puerto en una lancha a motor o un bote de remos. Sabía que debía captar la sensación de estar navegando en ese barco. Opté por la acción interior de bajar de la lancha auxiliar y subir por la pasarela. La primera vez que lo intenté, mi atención se distrajo al llegar a la parte superior de la pasarela. Volví a bajar y lo intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces realicé esta acción en mi imaginación hasta que llegué a cubierta y miré hacia el puerto con la dulce tristeza de la partida. Estaba feliz de regresar a mi hogar en Nueva York, pero nostálgico al despedirme de la hermosa isla, de nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de subir por la pasarela con la sensación de estar navegando, me quedé dormido. Después de despertar, me dediqué a las actividades sociales habituales del día y la noche.
A la mañana siguiente recibí una llamada de la compañía naviera pidiéndome que fuera a su oficina a recoger nuestros billetes para el viaje de abril. Tenía curiosidad por saber por qué se había elegido Barbados para recibir la cancelación y por qué yo, al final de la larga lista de espera, iba a tener la reserva. Pero lo único que la gente pudo decirme fue que esa mañana habían recibido un telegrama desde Nueva York ofreciendo pasajes para 3 personas. No fui el primero a quien la gente llamó, pero por razones que no pudo explicar, quienes la llamaron dijeron que ahora les resultaba inconveniente zarpar en abril. Zarpamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra, La travesía en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, interpreté a los 4 personajes más importantes. Como productor, decidí zarpar en un barco específico a una hora determinada. En el papel del autor escribí el guión. Visualicé la acción interior que se ajustaba a la acción exterior que emprendería si mi deseo se hacía realidad. Como director, ensayé, como actor, esa acción imaginaria de subir por la pasarela hasta que la sentí completamente natural. Una vez hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse en el mundo exterior a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Le conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una señora del público me contó cómo ella había usado inconscientemente la misma técnica cuando era niña. El incidente ocurrió en Nochebuena. Se sentía muy triste, cansada y compadecida de sí misma. Su padre, a quien adoraba, había fallecido repentinamente. No solo sintió esta pérdida en Navidad, sino que la necesidad la obligó a renunciar a sus planes de universidad y a ponerse a trabajar. Esa lluviosa Nochebuena viajaba a casa en un tranvía de San Diego. El vagón rebosaba de la alegre charla de jóvenes felices que regresaban a casa para pasar las fiestas. Para ocultar sus lágrimas a quienes la rodeaban, se paró en la parte delantera del vagón y miró al cielo para que sus lágrimas se mezclaran con la lluvia. Con los ojos cerrados y agarrada firmemente a la barandilla del vagón, esto fue lo que se dijo a sí misma. No es la sal de las lágrimas lo que pruebo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, es el Pacífico Sur, y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, construyó lo que imaginó como la Cruz del Sur. Se perdió en esta contemplación de modo que todo se desvaneció a su alrededor. De repente estaba al final del camino y en casa. 2 semanas después recibió noticias de un abogado en Chicago que le retenía $3,000 en bonos estadounidenses. Varios años antes, una tía suya había viajado a Europa con instrucciones de que estos bonos le fueran entregados a su sobrina si no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de enterarse del fallecimiento de la tía y ahora estaba cumpliendo sus instrucciones. Un mes después, esta joven zarpó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando entró en la bahía de Samoa. Al mirar hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de una dama mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar en el viento. Un oficial de guardia le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur». Y al levantar la vista, vio la Cruz del Sur tal como la había imaginado. En los años transcurridos, tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de forma constructiva. Pero como lo hacía inconscientemente, no se percató de que había una ley detrás de todo. Ahora que lo comprende, ella también interpreta conscientemente sus 4 papeles principales en el drama cotidiano de su vida, creando obras para el bien de los demás y de sí misma. Entonces los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y también su túnica. Ahora la túnica era sin costura, tejida desde arriba. Juan 19:23. Capítulo 3. El don de la fe. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a las ofrendas suyas. Génesis 4:4, 5. Si escudriñamos las Escrituras, descubriremos en la cita anterior un significado mucho más profundo que el que nos ofrecería una lectura literal. El Señor no es otro que tu propia conciencia. Di a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como nietos del Señor, solo pueden ser personificaciones de 2 funciones distintas de la propia conciencia. El autor se interesa por mostrar los 2 estados contrarios del alma humana, y para ello utiliza a 2 hermanos.
Ambos representan dos perspectivas distintas del mundo que todos poseemos. Una es la percepción limitada de los sentidos y la otra una visión imaginativa. Caín, la primera perspectiva, es una rendición pasiva a las apariencias y una aceptación de la vida basada en el mundo exterior. Una perspectiva que inevitablemente conduce al anhelo insatisfecho o a la satisfacción con la desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión del deseo cumplido, que eleva al hombre por encima de la evidencia de los sentidos a ese estado de alivio donde ya no anhela. Desconocer la segunda perspectiva es un alma en llamas. Conocerla es el ala que le permite volar al cielo del deseo cumplido. Venid, comed mi pan y bebed del viento que yo he mezclado. Dejad lo insensato y viviréis. Proverbios 9:56 en la epístola a los Hebreos. El escritor nos dice que la ofrenda de Abel fue la fe. Y afirma el autor, sin fe es imposible agradarle. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. Hebreos 11:6-1. 3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos que la conciencia, el Señor, rechaza, porque aceptar este don como molde del futuro significaría la fijación y perpetuación del estado presente para siempre. El enfermo estaría enfermo, el pobre sería pobre, el ladrón sería ladrón, el asesino asesino, y así sucesivamente. Sin esperanza de redención, el Señor o la conciencia no respeta ese uso pasivo de la imaginación, que es el don de Caín. Se deleita en el don de Abel, el ejercicio activo, voluntario y amoroso de la imaginación en beneficio del hombre, para sí mismo y para los demás. Que el débil diga, fuerte soy. Joel 3:10, que el hombre ignore las apariencias y se declare el hombre que desea ser. Que imagine belleza donde sus sentidos revelan cenizas, alegría donde dan testimonio del duelo, riqueza donde dan testimonio de la pobreza. Solo mediante este uso activo y voluntario de la imaginación puede el hombre ser elevado y el Edén restaurado. El ideal siempre espera encarnarse, pero a menos que nosotros mismos se lo ofrezcamos al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que buscamos encarnar, es incapaz de nacer. El Señor necesita su Cordero de fe diario para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4, la fe sacrifica el hecho aparente por la verdad invisible. Se aferra a la verdad fundamental de que mediante una suposición los estados invisibles se convierten en hechos visibles. ¿Qué es la fe, sino creer lo que no se ve? San Agustín recientemente tuve la oportunidad de observar los maravillosos resultados de alguien que tuvo la fe de creer lo que no veía. Una joven me pidió que conociera a su hermana y a su sobrino de 3 años. Era un niño guapo y saludable, de ojos azules claros y una piel excepcionalmente fina e impecable. Entonces me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todos los sentidos, salvo por una gran y fea marca de nacimiento que le cubría un lado de la cara. Su médico les advirtió que no se podía hacer nada con ese tipo de cicatriz. Las visitas a numerosos especialistas solo confirmaron su afirmación. Al oír el veredicto, la tía se propuso demostrar su fe, que una suposición, aunque desmentida por los sentidos, si persiste, se convierte en realidad. Cada vez que pensaba en el bebé, lo cual ocurría a menudo, imaginaba a un bebé de 8 meses con un rostro perfecto, sin rastro alguno de cicatriz. No era fácil, pero sabía que en este caso ese era el regalo de Abel, lo que agradaba a Dios. Persistió en su fe, creyó en lo que no se veía. Como resultado visitó a su hermana el día del 8º mes del niño y lo encontró con una piel perfecta, sin imperfecciones, sin rastro alguno de marca de nacimiento. Suerte. Casualidad, me grita Caín. No. Abel sabe que estos son nombres que dan los infieles a las obras de la fe. Caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Cuando la razón y las realidades de la vida se oponen a la idea que deseas realizar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictados de la razón como la verdad, has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si solo usas los moldes que te dictan los sentidos, no habrá cambios en tu vida. Estás aquí para vivir una vida más plena,
Así que debes usar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los resultados y logros la prueba crucial de tu poder creativo. Solo al asumir la sensación del deseo cumplido y perseverar en ella, estás ofreciendo el regalo que te complace. Cuando el regalo de Abel sea mi atuendo, entonces realizaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre ha robado a Dios, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3.8, los hechos basados en la razón y la evidencia de los sentidos, que se oponen a la idea que busca expresarse, te privan de la creencia en la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de lo que no se ve, y mediante ella, bueno, llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4.17, llama a la cosa no vista. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Esta es la historia de una pareja residente en Sacramento, California, que se negó a aceptar la evidencia de sus sentidos, que se negó a ser robada a pesar de una aparente pérdida. La esposa le había regalado a su esposo un reloj de pulsera muy valioso. El regalo duplicó su valor por el sentimiento que él le atribuía. Tenían un pequeño ritual con el reloj. Cada noche, al quitárselo, se lo daba a ella y ella lo guardaba en una caja especial en el escritorio. Cada mañana ella tomaba el reloj y se lo daba para que se lo pusiera. Una mañana el reloj desapareció. Ambos recordaban haber interpretado sus papeles habituales la noche anterior, por lo que el reloj no se había perdido ni extraviado, sino robado. En ese momento decidieron no aceptar su desaparición. Se dijeron, esta es una oportunidad para practicar nuestras creencias. Decidieron que en su imaginación representarían su ritual habitual como si el reloj estuviera allí. En su imaginación cada noche el esposo se quitaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en su imaginación ella lo aceptaba y lo guardaba con cuidado. Cada mañana ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo. Y él, a su vez, se lo ponía. Hicieron esto fielmente durante 2 semanas. Tras 14 días de vigilia, un hombre entró en la única joyería de Sacramento donde se reconocería el reloj. Al ofrecer una gema para su tasación, el dueño de la tienda se fijó en el reloj de pulsera que llevaba. Con el pretexto de que necesitaba examinar la piedra con más detenimiento, entró en una oficina interior y llamó a la policía. Tras arrestarlo, la policía encontró en su apartamento joyas robadas por valor de más de $10,000. Al caminar por fe no por vista, esta pareja alcanzó su anhelo, el reloj, y también ayudó a muchos, otros a recuperar lo que parecía perdido para siempre. Si uno avanza con confianza en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en las horas comunes. Thoreau. Capítulo 4. La escala del ser. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y he aquí, el Señor estaba de pie sobre ella. Génesis 28:12. 13 en un sueño, en una visión nocturna. Cuando Jacob se sumió en un sueño profundo, su ojo interior se abrió y contempló el mundo como una serie de niveles de conciencia ascendentes y descendentes. Fue una revelación de la comprensión más profunda de los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de valores ascendentes y descendentes, o estados de conciencia. Esto dio sentido a todo en el mundo exterior, pues sin esa escala de valores la vida no tendría sentido. En todo momento el hombre se sitúa en la escala eterna del significado. Ningún objeto o acontecimiento ya ocurrido o en curso carece de significado. La importancia de un objeto o acontecimiento para el individuo es un indicador directo de su nivel de conciencia. Por ejemplo, tienes este libro en tus manos. En un nivel de conciencia es un objeto en el espacio. En un nivel superior es una serie de letras en papel, ordenadas según ciertas reglas. En un nivel aún más elevado es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, primero se ve el libro, pero en realidad el significado es lo primero. Ocupa un lugar de mayor importancia que la disposición de las letras en el papel o el libro como objeto en el espacio. El significado determina la disposición de las letras. La disposición de las letras solo expresa el significado.
El significado es invisible y está por encima de la disposición visible de las letras. Si no hubiera habido un significado que expresar, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y he aquí que el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno. El Creador, la causa de los fenómenos de la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El principio existía la intención, el significado, y la intención estaba con el intencional, y la intención era el intencional. Los objetos y eventos en el tiempo y el espacio ocupan un nivel de significación inferior al nivel de significado que los produjo. Todas las cosas fueron creadas por significado, y sin significado, nada de lo creado fue creado. Es fundamental comprender que todo lo visible puede considerarse el efecto, en un nivel de significación inferior, de un orden de significación superior invisible. Nuestro procedimiento habitual consiste en intentar explicar los niveles superiores de significación por qué suceden las cosas, en función de los niveles inferiores, qué y cómo suceden las cosas. Por ejemplo, tomemos un accidente real e intentemos explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos en el plano de lo ocurrido. El accidente fue un suceso espacial, un automóvil chocó a otro y prácticamente lo destruyó. Algunos vivimos en el plano superior de cómo ocurrió el accidente. Era una noche lluviosa, la carretera estaba resbaladiza y el segundo automóvil derrapó contra el primero. En raras ocasiones, algunos alcanzamos el nivel más alto o causal del por qué ocurre tal accidente. Entonces nos damos cuenta de lo invisible, el estado de conciencia que produjo el suceso visible. En este caso, el coche destrozado lo conducía una viuda que, aunque sentía que no podía permitírselo, anhelaba profundamente cambiar de vida. Tras oír que con el uso adecuado de su imaginación podía hacer y ser todo lo que deseara, esta viuda se imaginaba viviendo en la ciudad de sus sueños. Al mismo tiempo, vivía con la conciencia de una pérdida, tanto personal como económica. Por lo tanto, se acarreó una situación que aparentemente era otra pérdida, pero la suma de dinero que le pagó la compañía de seguros le permitió lograr el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el porqué del aparente accidente, el estado de conciencia que lo produjo, llegamos a la conclusión de que no existe accidente. Todo en la vida tiene un significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el que sabe cómo ocurrió y el que sabe por qué ocurrió, se encuentran en tres niveles diferentes de conciencia respecto a dicho accidente. En la escala ascendente, cada nivel superior nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Debemos esforzarnos constantemente por elevarnos al nivel superior de significado, el significado que siempre es invisible y está por encima del evento físico. Pero recuerden, el significado o la causa de los fenómenos de la vida solo se puede encontrar en la conciencia humana. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado de qué y cómo sucedió, que rara vez se eleva al lado invisible de por qué sucedió. Se niega a aceptar la advertencia del profeta. Las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que se veían. Hebreos 11:3, sus descripciones de qué y cómo sucedió son verdaderas en términos de su nivel de pensamiento correspondiente. Pero cuando pregunta por qué sucedió, todas las explicaciones físicas se desmoronan y se ve obligado a buscar el por qué, o su significado, en el nivel invisible y superior. El análisis mecánico de los eventos solo aborda las relaciones externas de las cosas. Tal enfoque nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué ocurren los eventos. El hombre debe reconocer que los aspectos inferiores y visibles fluyen del nivel invisible y superior de significado. La intuición es necesaria para elevarnos al nivel del significado, al nivel del porqué de las cosas. Sigamos el consejo del antiguo profeta hebreo. Alcemos la vista a las colinas, dentro de nosotros, y observemos lo que allí sucede. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, qué estados hemos consentido, qué sueños, qué deseos y sobre todo qué intenciones. Es desde estas colinas que todo surge para revelar nuestra estatura, nuestra altura en la escala vertical del significado. Si elevamos la mirada hacia el tú en mí que obra tras el velo, veremos el significado de los fenómenos de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre.
Un cambio en su nivel de conciencia resulta automáticamente en un cambio en los fenómenos de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de cambiar el nivel de conciencia del que provienen es una lucha en vano. El hombre redime el mundo al ascender en la escala vertical del significado. Vimos en la analogía del libro que a medida que la conciencia se elevaba al nivel en que el hombre podía ver el significado expresado en la disposición de sus letras, también comprendía que las letras estaban ordenadas según ciertas reglas y que dichas disposiciones, al imprimirse en papel y unirse, formaban un libro. Lo que es cierto del libro es cierto de todo acontecimiento del mundo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada debe descartarse. Todo debe redimirse. Nuestras vidas, al ascender en la escala vertical del significado hacia una conciencia cada vez mayor, una conciencia de cosas de mayor importancia, son el proceso mediante el cual se realiza esta redención. Así como el hombre organiza las letras en palabras y las palabras en oraciones para expresar significado, de igual manera la vida organiza las circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados o actitudes invisibles de los hombres. Nada carece de significado. Pero el hombre, al desconocer el nivel superior del significado interno, contempla un panorama cambiante de eventos y no le encuentra sentido a la vida. Siempre hay un nivel de significado que determina los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. He aquí una historia que nos permitirá captar lo bueno en las cosas que parecen malas. Abstenernos de juzgar y actuar correctamente en medio de problemas sin resolver. Hace apenas unos años, nuestro país quedó conmocionado por una aparente injusticia. La historia se difundió en radio, televisión y periódico. Quizás recuerden el incidente. El cuerpo de un joven soldado estadounidense muerto en Corea fue devuelto a su hogar para su entierro. Justo antes del servicio, a su esposa le hicieron una pregunta rutinaria. ¿Era su esposo caucásico? Cuando ella respondió que era indio, se le negó el entierro. Esta negativa, de acuerdo con las leyes de esa comunidad, conmocionó a toda la nación. Nos indignó que a alguien que había muerto sirviendo a su país se le negara el entierro en cualquier lugar de su país. La historia llegó a oídos del presidente de Estados Unidos, quien ofreció un entierro con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Después del servicio, la esposa declaró a los periodistas que su esposo siempre había soñado con morir como un héroe y tener un entierro de héroe con todos los honores militares, cuando en Estados Unidos tuvimos que explicar por qué personas progresistas e inteligentes como nosotros no solo promulgaron, sino que apoyaron tales leyes en nuestra gran tierra de libertad y valentía, nos costó encontrar una explicación. Como observadores, solo habíamos visto qué sucedió y cómo sucedió. No entendimos por qué sucedió. Ese entierro tuvo que ser rechazado si ese muchacho quería realizar su sueño. Intentamos explicar el drama desde un punto de vista más básico, el cómo sucedió, pero esta explicación no satisfizo a quien preguntó por qué sucedió. La verdadera respuesta, vista desde un nivel de significado superior, sería una inversión tal de nuestros hábitos comunes de pensamiento que sería rechazada de inmediato. Lo cierto es que los estados futuros son causa de los hechos presentes. El niño indio que soñaba con la muerte de un héroe, con todos los honores militares, era como Lady Macbeth, transportada más allá de este presente ignorante, y podía sentir el futuro en el instante. Y por ella, estando muerto, aún habla. Hebreos 11:4. Capítulo 5. El juego de la vida. Me resulta más fácil enseñar a 20 lo que conviene hacer, que ser uno de los 20 que siguen mi propia enseñanza. Shakespeare, con esta confesión fuera de mi mente, ahora les enseñaré a jugar el juego de la vida. La vida es un juego, y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que los hombres inventan, como el cricket, el tenis, el béisbol, el fútbol, etc., las reglas pueden cambiar de vez en cuando. Una vez acordados los cambios, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar dentro del marco de las aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no se pueden cambiar ni romper. Solo dentro del marco de sus reglas universales y eternamente fijas se puede jugar. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar, lo primero que nos preguntamos es cuál es su objetivo. Y lo segundo, ¿cuáles son las reglas del juego?
En el juego de la vida, nuestro principal objetivo es aumentar la conciencia, una conciencia de cosas de mayor importancia. Y nuestro segundo objetivo es alcanzar nuestras metas, hacer realidad nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas solo nos indican cómo debemos hacerlos realidad, pero los deseos en sí deben ser asunto del individuo. Las reglas que rigen el juego de la vida son sencillas, pero se necesita toda una vida de práctica para usarlas sabiamente. He aquí una de ellas. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23.7c. Suele creer que el pensamiento es una función completamente libre y sin restricciones, sin reglas que lo limiten. Pero eso no es cierto. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio delimitado, con caminos y patrones definidos. El pensamiento sigue los caminos trazados en las propias conversaciones internas. Todos podemos alcanzar nuestros objetivos mediante el uso sabio de la mente y la palabra. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de la actividad mental que ocurre en nuestro interior. Pero para jugar con éxito el juego de la vida, debemos ser conscientes de cada una de nuestras actividades mentales, pues esta actividad en forma de conversaciones internas es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida, de toda palabra ociosa que hable el hombre. De ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36. 37. La ley de la palabra no puede ser quebrantada. No se le quebrará ningún hueso. Juan 19:36. La ley de la palabra nunca ignora una palabra interior, ni tiene en cuenta nuestra ignorancia de su poder. Modela la vida a nuestro alrededor, como nosotros, mediante nuestras conversaciones internas, modelamos la vida en nuestro interior. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay oponente en el juego de la vida. Solo existe la meta. Hace poco conversaba sobre esto con un empresario exitoso y filantrópico. Me contó una anécdota suya que me hizo reflexionar. Dijo: «¿Sabes, Neville? Aprendí por primera vez sobre las metas en la vida a los 14 años, y fue en el campo de juego del colegio. Era bueno en atletismo y tuve un día estupendo, pero aún quedaba una carrera por correr, y tenía una dura competencia con otro chico. Estaba decidido a ganarle. Lo gané, es cierto, pero mientras lo vigilaba, un tercer chico, al que no consideraba competencia alguna, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he aplicado toda mi vida. Cuando me preguntan sobre mi éxito, debo decir que creo que se debe a que nunca me he propuesto ganar dinero. Mi meta es usar el dinero de forma inteligente y productiva. Las conversaciones internas de este hombre se basan en la premisa de que ya tiene dinero. Su pregunta interior constante: el uso adecuado del mismo. Las conversaciones internas del hombre que lucha por conseguir dinero solo prueban su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, está construyendo barreras en el camino hacia el logro de su objetivo. Tiene su mirada puesta en la competencia más que en el objetivo en sí. La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos subordinados. Julio César. Acto primome. Escena y así como el mundo fue constituido por la palabra de Dios, así también nosotros, como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestra vida mediante nuestras todopoderosas palabras humanas interiores. Sin práctica, el conocimiento más profundo del juego no produciría los resultados deseados. Al que sabe hacer el bien, es decir, conoce las reglas y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, errará el blanco y no alcanzará su objetivo. En la parábola de los talentos, la condena del maestro al siervo que descuidó su don es clara e inequívoca. Tras descubrir una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos al fracaso si la ignoramos. El talento no utilizado como el miembro no ejercitado se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Dado que el pensamiento sigue los caminos trazados en nuestras propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia dónde nos dirigimos en el campo de juego de la vida observando nuestras conversaciones internas, sino también podemos determinar hacia dónde nos dirigimos controlando y dirigiendo nuestro diálogo interno. ¿Qué pensarías? ¿Dirías y harías si ya fueras quien quieres ser? Empieza a pensar, decir y hacer esto interiormente. Se te dice que hay una vara en el cielo que revela secretos.
Hoy debes recordar siempre que el cielo está dentro de ti. Y para dejar clarísimo quién es Dios, dónde está y cuáles son sus secretos, Daniel continúa. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Revelan los caminos a los que estás atado y señalan la dirección en la que vas. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar el rumbo de su vida, a la que había estado atado infelizmente, hacia donde quería ir. Durante 2 años se mantuvo alejada de las 3 personas que más amaba. Tuvo una pelea con su nuera, quien la expulsó de su casa. Durante esos 2 años no vio ni supo de su hijo, ni de su nuera, ni de su nieto, aunque le había enviado numerosos regalos mientras tanto. Cada vez que pensaba en su familia, lo cual ocurría a diario, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de egoísta. Al escuchar una conferencia mía una noche, esta misma conferencia sobre el juego de la vida y cómo jugarlo, de repente se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio y que ella, y solo ella, debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era recuperar la relación amorosa anterior, se propuso la tarea de cambiar por completo su diálogo interno. Esa misma noche, en su imaginación, construyó 2 cartas amorosas y tiernas dirigidas a ella, una de su nuera y la otra de su nieto. En su imaginación las leyó una y otra vez hasta que se durmió con la alegría de haberlas recibido. Repitió este acto imaginario cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día recibió un sobre con 2 cartas, una de su nuera y otra de su nieto. Eran cartas amorosas y tiernas que la invitaban a visitarlas, casi réplicas de las que había construido mentalmente. Usando su imaginación consciente y amorosamente, había encaminado las vías a las que estaba atada, hacia la dirección que deseaba, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo de juego de la vida. El juego de la vida no se juega en el espacio y el tiempo. Las verdaderas jugadas del juego de la vida ocurren en el interior, en el campo de juego de la mente, perdiendo tu alma de nuevo para encontrarla, entregando hacia esa meta tu mente separada. Lawrence Hausman. Capítulo 6. Tiempo, tiempos y medio. Y uno le preguntó al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo tardarán en terminar estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:6. 7. En una de mis conferencias en Los Ángeles sobre el significado oculto de las historias de la Biblia, alguien me pidió que interpretara la cita anterior del libro de Daniel. Tras confesar que desconocía el significado de ese pasaje en particular, una señora del público se dijo, si la mente se comporta según la suposición inicial, entonces encontraré la verdadera respuesta a esa pregunta y se la diré a Neville. Y esto fue lo que me dijo. Anoche me preguntaron, ¿qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo según Daniel 12:7? Antes de dormirme me dije, ahora hay una respuesta sencilla a esta pregunta, así que asumiré que la conozco. Y mientras duermo, mi yo superior encontrará la respuesta y se la revelará a mi yo inferior en un sueño o una visión. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté. Era demasiado temprano para levantarme. Así que, permaneciendo en la cama, caí rápidamente en ese estado de ensoñación entre la vigilia y el sueño. En ese estado me vino a la mente la imagen de una anciana. Estaba sentada en una mecedora balanceándose una y otra vez. Entonces una voz parecida a la tuya me dijo, hazlo una y otra vez hasta que adquiera un tono realista. Salté de la cama y releí el capítulo 12 de Daniel, y esta fue la respuesta intuitiva que recibí. Tomando los versículos 6 y 7, pues constituían la pregunta de anoche, sentí que si las vestimentas con las que visten los personajes bíblicos corresponden a su nivel de conciencia, como usted enseña, entonces el lino debe representar un nivel de conciencia muy elevado, pues el hombre vestido de lino estaba de pie sobre las aguas del río. Y si, como usted enseña, el agua simboliza un alto nivel de verdad psicológica, entonces el individuo que podía caminar sobre ella debe representar verdaderamente un estado de conciencia exaltado. Por lo tanto, sentí que lo que tenía que decir debía ser realmente muy significativo. Ahora bien, la pregunta que se le hizo fue, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas?
Y su respuesta fue: un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Al recordar mi visión de la anciana meciéndose, y tu voz diciéndome que lo hiciera una y otra vez hasta que se volviera realidad, y al recordar que esta visión y tu instrucción surgieron tras asumir que conocía la respuesta, intuí que la pregunta del hombre vestido de lino se refería a cuánto tiempo pasará hasta que los maravillosos sueños que estoy soñando se hagan realidad. Y su respuesta es: hazlo una y otra vez hasta que se vuelva realidad. Un tiempo significa realizar la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo. Veces significa repetir la acción imaginaria una y otra vez. Y media significa el momento de quedarse dormido mientras se realiza la acción imaginaria, pues ese momento suele llegar antes de que se complete la acción predeterminada y por lo tanto puede decirse que es la mitad o parte de un tiempo. Obtener tal comprensión de las Escrituras, simplemente asumiendo que conocía la respuesta, fue una experiencia maravillosa para esta mujer. Sin embargo, para conocer el verdadero significado de tiempo, tiempos y medio, debía aplicar su comprensión a su vida diaria. Nunca perdemos la oportunidad de poner a prueba esta comprensión, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Hace unos años, una viuda que vivía en el mismo edificio de apartamentos que nosotros vino a verme por su gato. El gato era su fiel compañero y un objeto muy preciado para ella. Sin embargo, tenía 8 años, estaba muy enfermo y sufría mucho dolor. Llevaba días sin comer y no se movía de debajo de su cama. 2 veterinarios lo habían visto y le aconsejaron que no tenía cura y que debía ser sacrificado inmediatamente. Le sugerí que esa noche, antes de acostarse, imaginara alguna acción que le indicara que el gato había recuperado su salud anterior. Le aconsejé que lo repitiera una y otra vez hasta que volviera a la realidad. Prometió hacerlo. Sin embargo, ya sea por falta de fe en mi consejo o por falta de fe en su propia capacidad para llevar a cabo la acción imaginaria, le pidió a su sobrina que pasara la noche con ella. Esta petición se hizo para que, si el gato no se encontraba bien por la mañana, la sobrina pudiera llevarlo al veterinario y ella, la dueña, no tuviera que enfrentarse a una tarea tan temible. Esa noche se acomodó en un sillón y empezó a imaginar que el gato retozaba a su lado, arañando los muebles y haciendo muchas cosas que normalmente no le habría permitido. Cada vez que descubría que su mente se había desviado de su tarea predeterminada para ver un gato normal, sano y juguetón, volvía su atención a la habitación y retomaba su acción imaginaria. Esto lo repitió una y otra vez hasta que finalmente, con una sensación de alivio, se quedó dormida, todavía sentada en su sillón. A eso de las 4 de la mañana la despertó el llanto de su gato. Estaba de pie junto a su silla. Tras llamar su atención, la condujo a la cocina, donde le pidió comida. Ella le preparó un poco de leche caliente, que bebió rápidamente y lloró pidiendo más. Aquel gato vivió cómodamente 5 años más, hasta que sin dolor ni enfermedad, murió de forma natural mientras dormía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas? Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres en dormitar sobre el lecho. Entonces Él abre los oídos de los hombres y sella sus instrucciones. Job 33, 15, 16. Capítulo 7. Sed prudentes como las serpientes. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. La capacidad de la serpiente para formar su piel osificando una porción de sí misma y su destreza para mudar cada piel a medida que le iba quedando pequeña, llevó al hombre a considerar a este reptil como un símbolo del poder del crecimiento infinito y la autorreproducción. Por lo tanto, se le dice al hombre que sea prudente como la serpiente y aprenda a desprenderse de su piel, su entorno, que es su ser consolidado. El hombre debe aprender a desprenderse de él y dejarlo ir, a despojarse del viejo hombre, a morir a lo viejo, y sin embargo saber como la serpiente que no morirá. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico es también parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la manifestación de su estado de conciencia. Cuando conoce esta verdad, detendrá la inútil lucha de la autocontención y, como la serpiente, dejará ir lo viejo y hará crecer un nuevo ambiente. El hombre es inmortal, por lo tanto debe morir eternamente, porque la vida es una idea creativa.
solo puede encontrarse en formas cambiantes. Tagore en la antigüedad, las serpientes también se asociaban con la custodia de tesoros o riquezas. El mandato de ser astutos como serpientes es el consejo al hombre para despertar el poder de su cuerpo sutilizado, su imaginación, para que, como la serpiente, pueda crecer y crecer, morir y sin embargo no morir, pues solo de tales muertes y resurrecciones, despojándose de lo viejo y revistiéndose de lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y el hallazgo de sus tesoros. Así como la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. Así también la imaginación es más astuta que cualquier criatura de los cielos que el Señor Dios había creado. La imaginación es la criatura que fue sujetado a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque somos salvos por la esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, entonces tenemos paciencia para esperarlo. Romanos 8:20, 24, 25. Aunque el ser exterior o natural de los sentidos está interconectado con su entorno, el ser interior o espiritual de la imaginación no lo está. Si la interconexión fuera completa, la exhortación a ser astutos como serpientes sería en vano. Si estuviéramos completamente interconectados con nuestro entorno, no podríamos apartar nuestra atención de la evidencia de los sentidos y sentirnos en la situación de nuestro deseo cumplido, con la esperanza de que ese estado invisible se consolidara como nuestro nuevo entorno. Pero hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. El cuerpo espiritual de la imaginación no está interconectado con el entorno del hombre. El cuerpo espiritual puede aislarse del hombre exterior de los sentidos y el entorno e imaginarse a sí mismo como lo que desea ser. Y si permanece fiel a la visión, la imaginación construirá para el hombre un nuevo entorno en el que vivir. Esto es lo que significa la afirmación: voy a prepararos un lugar, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2. 3. El lugar que se te prepara no tiene por qué ser un lugar en el espacio. Puede ser salud, riqueza, compañía, cualquier cosa que desees en este mundo. Ahora bien, ¿cómo se prepara ese lugar? Primero debes construir una representación lo más realista posible de lo que verías, oirías y harías si estuvieras físicamente presente y te movieras físicamente en ese lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que estás realmente en ese lugar y que ves, oyes y haces todo lo que verías, oirías y harías si estuvieras allí físicamente. Debes repetir esto una y otra vez hasta que adquiera la apariencia de realidad. Cuando lo sientas natural, el lugar se habrá preparado como el nuevo entorno para tu ser externo o físico. Ahora puedes abrir los ojos físicos y regresar a tu estado anterior. El lugar está preparado, y donde has estado en la imaginación, allí estarás también en el cuerpo. Cómo se realiza físicamente este estado imaginado no es asunto tuyo. El hombre natural o exterior, el cuerpo espiritual, al regresar del estado imaginario a su estado físico anterior, creó un puente invisible de incidentes que unió ambos estados. Aunque la curiosa sensación de estar realmente allí y de que el estado era real desaparece, en cuanto abres los ojos al antiguo entorno familiar, te invade la sensación de una doble identidad. El conocimiento de que existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual. Cuando tú, el ser natural, hayas tenido esta experiencia, cruzarás automáticamente el puente de eventos que te lleva a la realización física de tu lugar invisiblemente preparado. Este concepto, que el hombre es dual y que el hombre interior de la imaginación puede habitar en estados futuros y regresar al momento presente con un puente de eventos que los conecta. Choca violentamente con la visión ampliamente aceptada sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza de los fenómenos. Dicho concepto exige una revolución en las ideas actuales sobre la personalidad humana, el espacio, el tiempo y la materia. El concepto de que el hombre, consciente o inconscientemente, determina las condiciones de vida al imaginarse en estos estados mentales, lleva a la conclusión de que este mundo supuestamente sólido es una construcción de la mente, un concepto que en un principio el sentido común rechaza.
Sin embargo, debemos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechazó inicialmente, el hombre se vio obligado a aceptar posteriormente. Estos constantes cambios de juicio que la experiencia ha impuesto al hombre llevaron al profesor Whitehead a escribir: Dios sabe que aparentes tonterías quizá mañana no se demuestren como verdad. El poder creativo en el hombre duerme y necesita ser despertado. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14 despierta del sueño que te dice que el mundo exterior es la causa de las condiciones de tu vida. Levántate del pasado muerto y crea un nuevo entorno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita ser despertado para poder levantarte de la barra de los sentidos, en la que has permanecido varado por tanto tiempo. Las posibilidades ilimitadas que se abren ante ti cuando te vuelves sabio como serpientes son inconmensurables. Seleccionarás las condiciones ideales que quieres experimentar y el entorno ideal en el que quieres vivir. Al experimentar estos estados en la imaginación hasta que tengan viveza sensorial, los externalizarás tan seguramente como la serpiente ahora externaliza su piel. Una vez que los hayas superado, los desecharás con la misma facilidad con que la serpiente se deshace de su piel esmaltada. La vida más abundante, el propósito mismo de la creación, no puede salvarse mediante la muerte y la resurrección. Dios quiso la forma. Por eso se hizo hombre. Y no nos basta reconocer su espíritu obrando en la creación, debemos ver su obra en la forma y decir que es buena. Aunque superemos la forma, por los siglos de los siglos, Él conduce a través de amplias cámaras de deleite hasta donde palpita el éxtasis cerca de un final que siempre retrocede, porque su toque es infinito y presta un allá a todos los fines. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:31. Si me elevo de la evidencia de los sentidos al estado de conciencia que deseo alcanzar y permanezco en él hasta que me resulte natural, formaré ese estado a mi alrededor y todos lo verán. Pero el problema es cómo persuadir al hombre de que esto es verdad, de que la vida imaginativa es la única forma de vida, de que asumir que el sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia una vida más abundante y no la compensación del escapista. Para ver cómo, a través de amplias cámaras de deleite, lo que significa vivir en los reinos de la imaginación, para apreciar y disfrutar el mundo, uno debe vivir imaginativamente. Uno debe soñar y ocupar su sueño. Luego crecer y superar el sueño. Por siempre y para siempre, el hombre sin imaginación, que no pierde su vida en un nivel para encontrarla en uno superior, no es más que la esposa de Lot, una columna de sal satisfecha. Por otro lado, quienes rechazan la forma por considerarla no espiritual y rechazan la encarnación por considerarla separada de Dios, ignoran el gran misterio. Grande es el misterio. Dios se manifestó en carne. Tu vida expresa una sola cosa, tu estado de conciencia. Todo depende de ello. A medida que mediante la imaginación asumes un estado de conciencia, éste comienza a cobrar forma. Se solidifica a tu alrededor como la piel de la serpiente se osifica a su alrededor. Pero debes ser fiel a ese estado. No debes ir de un estado a otro, sino esperar pacientemente en el único estado invisible hasta que tome forma y se convierta en un hecho objetivo. La paciencia es necesaria, pero la paciencia será fácil después de nuestro primer éxito en despojarnos de lo viejo y hacer crecer lo nuevo, porque podemos esperar según hayamos sido recompensados por la comprensión en el pasado. La comprensión es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y deleite espontáneo reside en ver el mundo, no con los ojos, sino, como dice Blake, a través de ellos. Imagina que ves lo que quieres ver y sé fiel a tu visión. Tu imaginación creará por sí misma una forma de vida acorde. Todas las cosas se crean por el poder de la imaginación. Nada comienza excepto en la imaginación del hombre. De adentro hacia afuera es la ley del universo. Como es adentro, es afuera. El hombre se vuelve hacia afuera en su búsqueda de la verdad, pero lo esencial es mirar hacia adentro. La verdad reside en nosotros mismos. No surge de lo externo. Creas lo que creas. Hay un centro íntimo en todos nosotros, donde la verdad reside en plenitud.
y conocer consiste más bien en abrir un camino por donde pueda escapar el esplendor aprisionado, que en abrir paso a una luz que se supone externa. Browning. Paracelso. Creo que les interesará un ejemplo de cómo una joven se despojó del resentimiento y adoptó una piel muy diferente. Sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años y vivía con su madre. Rara vez veía a su padre, pero una vez al año él le enviaba un cheque de $5 por Navidad. Tras su matrimonio, aumentó el regalo de Navidad a $10. Después de una de mis conferencias, reflexionaba sobre mi afirmación de que la sospecha de un hombre hacia otro es solo una muestra de su propia falsedad, y reconoció que había guardado rencor hacia su padre durante años. Esa noche decidió dejar atrás su resentimiento y reemplazarlo con una reacción cariñosa. En su imaginación, sintió que abrazaba a su padre con el mayor cariño. Lo repitió una y otra vez hasta que captó la esencia de su acto imaginario, y entonces se durmió muy contenta. Al día siguiente, pasó por casualidad por la sección de pieles de una de nuestras grandes tiendas en California. Llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea de comprarse una bufanda de piel nueva, pero sentía que no podía permitírsela. Esta vez una bufanda de Marta le llamó la atención, la cogió y se la probó. Tras tocarla y verse con ella, se la quitó a regañadientes y se la devolvió al vendedor, diciéndose a sí misma que realmente no podía permitírsela. Al salir de la sección se detuvo y pensó: Neville dice que podemos tener lo que queramos si tan solo captamos la sensación de ya tenerlo. En su imaginación se volvió a poner la bufanda, la sintió real y continuó con sus compras, disfrutando al mismo tiempo de su imaginada apuesta. Esta joven nunca relacionó estos dos actos imaginarios. De hecho, casi había olvidado lo que había hecho hasta que unas semanas después, el Día de la Madre, sonó el timbre inesperadamente. Allí estaba su padre. Al abrazarlo, recordó su primera acción imaginaria. Al abrir el paquete que él le había traído, el primer regalo en tantos años, recordó su segunda acción imaginaria, pues la caja contenía una hermosa bufanda de garduña. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Capítulo 8. El agua y la sangre. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 13:3. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Primero Juan 5:6. Según el Evangelio y la epístola de Juan, el hombre no solo debe nacer de nuevo, sino que debe nacer de nuevo del agua y la sangre. Estas dos experiencias internas están vinculadas a dos ritos externos, el bautismo y la comunión. Pero estos dos ritos externos, el bautismo, que simboliza el nacimiento por agua, y el vino de la comunión, que simboliza la aceptación de la sangre del Salvador, no pueden producir el verdadero nacimiento ni la transformación radical del individuo prometida al hombre. El uso externo del agua y el vino no puede producir el anhelado cambio de mentalidad. Por lo tanto, debemos buscar el significado oculto tras los símbolos del agua y la sangre. La Biblia usa muchas imágenes para simbolizar la verdad, pero estas imágenes la representan en diferentes niveles de significado. En el nivel más bajo, la imagen utilizada es la piedra. Por ejemplo, una gran piedra estaba sobre la boca del pozo, y allí se juntaban todos los rebaños, y quitaron la piedra de la boca del pozo y abrevaron las ovejas. Génesis 29:2-3. Se hundieron como una piedra. Éxodo 15:5. Cuando una piedra obstruye el pozo, significa que la gente ha interpretado estas grandes revelaciones simbólicas de la verdad al pie de la letra. Cuando alguien retira la piedra, significa que un individuo ha descubierto, bajo la alegoría o parábola, su germen de vida psicológica o significado. Este significado oculto tras las palabras literales está simbolizado por el agua. Es esta agua en forma de verdad psicológica la que luego ofrece a la humanidad. El rebaño de mi prado son hombres. Ezequiel 34:31. Él, hombre de mentalidad literal que rechaza el vaso de agua, la verdad psicológica, que se le ofrece, se hunde como una piedra. Permanece en el nivel donde ve todo con pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva.
Puede cumplir todos los mandamientos escritos en piedra, literalmente, y sin embargo quebrantarlos psicológicamente todo el día. Puede, por ejemplo, no robar literalmente la propiedad de otro, y sin embargo verlo en necesidad. Ver a otro en necesidad es robarle su derecho de nacimiento como hijo de Dios, porque todos somos hijos del Altísimo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 saber qué hacer ante una aparente desgracia es tener la copa de agua, la verdad psicológica, que podría salvar la situación. Pero ese conocimiento no basta. El hombre no debe simplemente llenar las tinajas de piedra con agua, es decir, descubrir la verdad psicológica, para convertirla en vino. Esto lo hace viviendo una vida conforme a la verdad que ha descubierto. Solo mediante ese uso de la verdad puede probar el agua hecha vino. Juan 2:9. El derecho de nacimiento de un hombre es ser Jesús. Él nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero la salvación del hombre no es solo por agua, sino por agua y sangre. Saber qué hacer para salvarte a ti mismo o a otro no basta. Hay que hacerlo. Saber qué hacer es agua. Hacerlo es sangre. Este es el que vino no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Todo este misterio reside en el uso consciente y activo de la imaginación para apropiarse de ese estado particular de conciencia que te salvaría a ti o a otra persona de la limitación actual. Las ceremonias externas no pueden lograrlo. Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde quiera que entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde comeré la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto y preparado. Preparadlo allí para nosotros. Lucas 22:10-12. Todo lo que deseas ya está amueblado y preparado. Tu imaginación puede conectarte interiormente con ese estado de conciencia. Si imaginas que ya eres quien quieres ser, estás siguiendo al hombre que lleva un cántaro de agua. Si permaneces en ese estado, has entrado en la habitación de invitados, la Pascua, y has entregado tu espíritu a Dios, tu conciencia. El estado de conciencia de un hombre es su demanda al almacén infinito de Dios y, como la ley del comercio, una demanda crea una oferta. Para cambiar la oferta, cambia la demanda. Tu estado de conciencia, lo que deseas ser, debes sentirlo ya. Tu estado de conciencia crea las condiciones de tu vida y no las condiciones crean tu estado de conciencia. Conocer esta verdad es tener el agua de la vida. Pero su Salvador, la solución a su problema, no puede manifestarse únicamente mediante ese conocimiento. Esto solo se puede lograr si se aplica dicho conocimiento. Solo cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido y perseveras en él, tu costado es traspasado, de donde brotan sangre y agua. Solo así se hace realidad Jesús la solución a tu problema, porque debes saber que en el gobierno de la mente tú eres tu propio Señor y Maestro. Y que no se levantará ningún fuego en el círculo o circunferencia entera de tu cuerpo y espíritu, a menos que tú mismo lo despiertes. Dios es tu conciencia, sus promesas son condicionales. A menos que la demanda, tu estado de conciencia, cambie, la oferta, las condiciones actuales de tu vida permanecerán como están. Al perdonar, al cambiar de opinión, la ley se aplica automáticamente. Tu estado de conciencia es el resorte de la acción, la fuerza directora y aquello que crea el suministro. Si esa nación contra la que he hablado se aparta de su maldad, me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Y en el instante en que hable acerca de una nación y de un reino, para edificarlos y plantarlos, si hace lo malo ante mis ojos y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el que dije que les haría bien. Jeremías 18:8-9. Esta declaración de Jeremías sugiere que se requiere un compromiso para que el individuo o la nación alcancen la meta, un compromiso con ciertas actitudes mentales fijas. Sentir el deseo cumplido es una condición necesaria en la búsqueda humana de la meta. La historia que voy a contarles muestra que el hombre es lo que el observador tiene la capacidad de ver en él, que lo que el observador ve que es un índice directo del estado de conciencia del observador. Esta historia es también un desafío para todos nosotros a derramar nuestra sangre, usar nuestra imaginación con amor en favor del otro. No hay día que pase que no nos brinde la oportunidad de transformar
una vida mediante el derramamiento de nuestra sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Una noche en la ciudad de Nueva York, pude revelarle el misterio del agua y la sangre a una maestra de escuela. Había citado la declaración anterior de Hebreos 9:22 y continué explicando que comprender que no tenemos esperanza salvo en nosotros mismos es descubrir que Dios está en nosotros, que este descubrimiento ilumina las oscuras cavernas del cráneo. Y sabemos que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Proverbios 20:27. Y que esta comprensión es la luz que nos guía con seguridad por la tierra. Su lámpara brilló sobre mi cabeza y a su luz caminé en la oscuridad. Job 29:3. Sin embargo, no debemos considerar esta luz radiante de la cabeza como Dios, porque el hombre es la imagen de Dios. Dios aparece y Dios es luz para aquellas pobres almas que habitan en la noche, pero una forma humana se muestra para aquellos que habitan en los reinos del día. Blake, pero esto debe experimentarse para conocerse. No hay otra manera, y ninguna experiencia ajena puede sustituir la nuestra. Le dije a la maestra que su cambio de actitud con respecto a otra persona produciría un cambio correspondiente en la otra. Que tal conocimiento era el verdadero significado del agua mencionada en 1 Juan 5:6, pero que tal conocimiento solo no era suficiente para producir el renacimiento deseado. Que tal renacimiento solo podía suceder por agua y sangre, o la aplicación de esta verdad. El conocimiento de lo que hay que hacer es el agua de la vida, pero hacerlo es la sangre del Salvador. En otras palabras, un poco de conocimiento, si se pone en práctica en la acción, es más rentable que mucho conocimiento que descuidamos de poner en práctica en la acción. Mientras hablaba, una estudiante insistía en llamar la atención de la maestra. Pero pensó, sería un caso demasiado difícil para comprobar la veracidad de lo que le decía sobre el misterio del renacimiento. Todos sabían, maestros y estudiantes, que esta estudiante en particular era incorregible. Los hechos concretos de su caso eran los siguientes. Los profesores, incluyendo al director y al psiquiatra escolar, habían juzgado a la estudiante apenas unos días antes. Habían llegado a la decisión unánime de que por el bien de la escuela, la niña debía ser expulsada al cumplir los 16 años. Era grosera, vulgar, poco ética y usaba un lenguaje vil. La fecha de expulsión estaba a solo un mes. Mientras regresaba a casa esa noche, la maestra seguía preguntándose si realmente podría cambiar de opinión sobre las niñas y, de ser así, ¿experimentaría la estudiante un cambio de comportamiento porque ella misma había experimentado un cambio de actitud? La única manera de descubrirlo era intentándolo. Sería una gran tarea, pues implicaba asumir la plena responsabilidad de encarnar los nuevos valores en la estudiante. ¿Se atrevería a asumir un poder tan grande, un poder tan creativo semejante al de Dios? Esto implicaba un cambio radical en la actitud normal del hombre ante la vida. De lo amaré si Él me ama primero. A Él me ama porque yo lo amé primero. Era como jugar a ser Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Pero, por mucho que intentara argumentar en contra, persistía la sensación de que mi interpretación daba sentido al misterio del renacimiento por agua y sangre. La maestra decidió aceptar el reto, y así lo hizo. Visualizó el rostro de la niña y la vio sonreír. Escuchó e imaginó que la oía decir buenos días. Esto era algo que la alumna no había hecho desde que llegó a esa escuela. La maestra imaginó lo mejor de la niña, y luego escuchó y actuó como si oyera y viera todo lo que oiría y vería después de que estas cosas ocurrieran. La maestra repitió esto una y otra vez hasta que se convenció de que era cierto y se durmió. A la mañana siguiente la alumna entró en su aula y dijo, buenos días, con una sonrisa. La maestra se sorprendió tanto que casi no respondió y, según confesó ella misma, durante todo el día buscó señales de que la niña volviera a su comportamiento anterior. Sin embargo, la niña continuó en ese estado transformado. Al final de la semana, todos notaron el cambio. Se convocó una segunda reunión de personal y se revocó la decisión de expulsión. Como la niña seguía siendo amable y cortés, la maestra tuvo que preguntarse, ¿dónde estaba la niña mala en primer lugar? Porque la misericordia, la piedad, la paz y el amor son Dios, nuestro querido Padre, y la misericordia, la piedad, la paz y el amor son el hombre, su hijo y su cuidado. Blake. La imagen divina, la transformación en principio es siempre posible.
porque el ser transformado vive en nosotros y solo es cuestión de tomar conciencia de ello. La maestra tuvo que experimentar esta transformación para conocer el misterio de la sangre y el agua. No había otro camino, y la experiencia de ningún hombre podría haber sustituido la suya. Tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7. Sin la decisión de cambiar de opinión respecto al niño y la capacidad imaginativa para llevarlo a cabo, la maestra jamás habría podido redimir al estudiante. Nadie puede conocer el poder redentor de la imaginación si no ha derramado su sangre y probado la copa de la experiencia. Una vez que leas bien tu propio corazón, habrás acabado con los miedos. El hombre no encuentra otra luz. Busca 1000 años. Matthew Arnold. Capítulo 9. Una visión mística. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme la podían oír, pero no les hablaba sin parábolas. Y cuando estuvieron solos, les explicó todo a sus discípulos. Marcos 4:33. 34. Esta colección de parábolas, conocida como la Biblia, es una revelación de la verdad, expresada simbólicamente para revelar las leyes y los propósitos de la mente humana. Al comprender significados más profundos en las parábolas que los que se les atribuyen habitualmente, las comprendemos místicamente. Por ejemplo, consideremos desde una perspectiva mística el consejo dado a los discípulos en Mateo 10:10. Leemos que, cuando los discípulos estaban listos para enseñar y practicar las grandes leyes de la mente que les habían sido reveladas, se les dijo que no llevaran zapatos para el viaje. Un discípulo es aquel que disciplina su mente para poder funcionar y actuar conscientemente en niveles cada vez más elevados de conciencia. El zapato fue elegido como símbolo de la expiación vicaria o del espíritu de déjame hacerlo por ti, porque protege a quien lo usa y lo escuda de las impurezas al asumirlas. El objetivo del discípulo es siempre guiarse a sí mismo y a los demás desde la esclavitud de la dependencia hacia la libertad de los hijos de Dios. De ahí el consejo: no lleves zapatos, no aceptes intermediarios entre tú y Dios. Aléjate de todos los que se ofrezcan a hacer por ti lo que tú deberías hacer, y podrías hacer mucho mejor. La tierra está repleta de cielo, y cada arbusto común arde con Dios, pero solo quien ve se quita los zapatos. Elizabeth Barrett Browning: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cada vez que ejercitas tu imaginación en beneficio de otro, ya sea bueno, malo o indiferente, literalmente le has hecho eso a Cristo, pues Cristo es la imaginación humana despertada. Mediante el uso sabio y amoroso de la imaginación, el hombre viste y alimenta a Cristo, y mediante el mal uso ignorante y temeroso de la imaginación, el hombre desviste y azota a Cristo. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. Zacarías 8:17. Es un consejo sensato pero negativo. Un hombre puede dejar de usar mal su imaginación por consejo de un amigo. Puede ser perjudicado por la experiencia de otros y aprender a no imaginar. Pero eso no basta. Tal falta de uso del poder creativo de la imaginación jamás podría vestir ni alimentar a Cristo. El manto púrpura del Hijo de Dios se teje, no al no imaginar el mal, sino al imaginar el bien, mediante el uso activo, voluntario y amoroso de la imaginación. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. El rey Salomón se hizo un carro de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su base de oro, su cubierta de púrpura, y su interior estaba pavimentado con amor. Cantar de los Cantares 3:9. 10. Lo primero que notamos es que el rey Salomón se hizo a sí mismo. Eso es lo que todo hombre debe hacer eventualmente: construirse un carro de madera del Líbano. Con carro, el autor de esta alegoría se refiere a la mente, en la que se encuentra el espíritu de la sabiduría, Salomón, que controla las 4 funciones de la mente para construir un mundo de amor y verdad. Y José preparó su carro y subió al encuentro de Israel, su padre. ¿Qué tributarios lo siguen a Roma para adornar con cadenas las ruedas de su carro? Si el hombre no se hace un carro de madera del Líbano, entonces el suyo será como el de la reina Mab. Ella es la partera de las hadas. Su carro es una avellana vacía. La madera del Líbano era el símbolo místico de la incorruptibilidad. Para un místico es obvio lo que el rey Salomón creó. La plata simbolizaba el conocimiento.
El oro, la sabiduría y la púrpura cubría la mente incorruptible con el rojo del amor y el azul de la verdad, y lo vistieron de púrpura. Marcos 15:17, sabiduría cuádruple encarnada e incorruptible, vestida de púrpura. Amor y verdad, el propósito de la experiencia del hombre en la tierra. El amor es la piedra del sabio. Saca oro del terrón, convierte la nada en nada, me transforma en Dios. Angelus Silesius. Qué bueno que llegaste hasta el final. Si disfrutaste de este audiolibro, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo.